viernes pasado, yo, 25 años, mujer, tenía algo de tiempo antes de recoger a mis hijos de la escuela. Era un día hermoso y decidí dar un paseo por los caminos secundarios de mi pequeño pueblo. Mientras manejaba, pasé por un hombre haciendo autostop. Parecía estar en sus 30 o 40 años, llevaba una caña de pescar y una mochila, aparentemente inofensivo. Casi lo recogí, pero luego recordé todas las historias que había oído sobre los autostopistas que salieron mal. Así que seguí conduciendo. Pero mientras me alejaba, comencé a cuestionar mi decisión. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, pensé. Mi diálogo interno se convirtió en culpa. Me dije a mí misma, si sigue ahí cuando dé la vuelta, lo recogeré. Como era de esperar, 10 minutos después, él seguía allí. Me detuve, aunque estaba nerviosa. Tan pronto como se subió, supe que había cometido un error. Olía horrible y parecía raro. No ayudaba que me mirara como si fuera su próxima comida. Mis manos temblaban cuando intentaba darle un cigarro, pero traté de ocultar mis nervios mientras seguía conduciendo. Su nombre era Wayne, y vivía a solo 5 minutos de donde lo había recogido. Empezó a hablar sobre cómo había perdido su licencia por DUIs y cómo vivía con un hombre mayor. Incluso trató de convencerme de que lo visitara al día siguiente. Cuando lo dejé en su destino, una casa desvencijada rodeada de autos viejos, siguió tratando de hacer que entrara con él. Le dije firmemente que no, y me fui, aliviada pero un poco alterada. Estaba orgullosa de haber enfrentado mi miedo. El lunes, mi instructor dijo, Dios, alguien fue asesinado en tal y tal camino. ¿Conoces a alguien por esa zona? Respondí casualmente, ¿sabes? El viernes recogí a un autostopista por ese camino. Su nombre era Wayne, creo. No mucho después, vi la foto de Wayne en Facebook, su rostro en todos los noticieros. Lo habían arrestado por apuñalar a alguien hasta matarlo en la misma casa donde lo había dejado. La víctima se desangró en esa choza, y resultó que el hombre mayor con el que Wayne vivía ni siquiera existía. Juro que nunca más recogeré a un autostopista. Cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, vivía en el campo. Una noche de verano, ocurrió un mal accidente a solo un par de cuadras de nuestra casa. No estábamos en casa cuando sucedió, pero pudimos ver las secuelas cuando regresamos esa noche. Al día siguiente, curiosa sobre lo que había pasado, le pregunté a mi mamá si podía ir en mi bicicleta hasta la esquina donde ocurrió el accidente. Ella aceptó, pero me advirtió que me quedara cerca. Vivíamos en una zona tranquila y segura, así que no tenía miedo. Pedaleé hasta la esquina y comencé a mirar los escombros. Mientras estaba allí, 2 hombres en una camioneta se detuvieron. Desde el momento en que hablaron conmigo, sentí una vibra inquietante. Me preguntaron, ¿cuál de nosotros es más guapo? No sabía qué decir, pero sabía que debía alejarme rápido. Salté sobre mi bicicleta y comencé a pedalear lo más rápido que pude. Miré atrás y vi que el auto me seguía. Mi corazón aceleró mientras gritaba por mi mamá. La vi correr hacia mí, y en cuanto los hombres la vieron, se detuvieron y dieron la vuelta, y se fueron. Mi mamá llamó a la policía, pero no pudieron hacer mucho. Tomaron los detalles, pero nunca olvidaré las caras de esos hombres. Cada vez que escucho sobre alguien siendo secuestrado, pienso, eso podría haber sido yo. Solía trabajar como despachadora para un servicio de ambulancia en una pequeña estación. Manejábamos todo tipo de llamadas, pero la que aún me pone los pelos de punta fue con una paciente a la que llamaremos Susan. Ella tenía alrededor de 70 años y recibía tratamientos de diálisis 3 veces por semana. Todos conocíamos a ella y a su hijo, David, que tenía unos 40 años. Eran pacientes habituales y la salud de Susan había ido empeorando. Un día, Susan no se sentía bien, pero insistió en ir a su cita de diálisis. Durante el tratamiento, perdió el conocimiento y fue llevada al hospital. La próxima vez que llegaba su cita, llamamos al hospital para confirmar su alta, y nos dijeron que probablemente la darían de alta ese día, aunque seguiría recibiendo diálisis en el hospital. Lo raro vino después. Llamamos a David para preguntar por Susan, y él nos dijo que no se sentía bien, pero que no iría a la cita. Cancelamos su viaje, pero la próxima vez que la revisamos, David nos dijo que había vuelto al hospital. No pensamos mucho en ello, dada su condición. Esto continuó durante un tiempo. Cada vez que llamábamos, David nos decía que estaba en el hospital. Luego, un día,
no pudimos comunicarnos con David. Entonces, enviamos una tripulación a recoger a Susan para su cita. Cuando llamaron a la puerta, David abrió, aparentemente sorprendido de que estuviéramos allí. Nos dijo que Susan seguía en el hospital, pero cuando la tripulación insistió en revisarla, algo no se sentía bien. Inmediatamente hicieron una llamada al hospital, pero no había ningún registro de Susan allí. Entonces, pedimos una verificación del bienestar de Susan en su casa. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficina del sheriff. Los oficiales habían llegado a la casa y, cuando encontraron una escena espantosa. Susan estaba sentada en el sofá, envuelta en mantas como si estuviera viendo televisión, pero llevaba muerta 2 semanas. David había estado cambiándole la ropa y sentándose con ella como si nada hubiera pasado. Resultó que David había mantenido su cuerpo en casa, fingiendo que seguía viva. Es una historia que nunca podré olvidar, una que todavía me persigue hasta el día de hoy. Era la primavera de 2018, y yo tenía 19 años, viviendo en Nebraska. La ciudad más grande del estado era donde crecí, pero aunque era la más grande, aún estaba rodeada por interminables campos de maíz y trigo. La ciudad comenzaba a expandirse, con grandes mansiones y propiedades en expansión empezando a surgir en los bordes de la ciudad. Esas enormes propiedades parecían estar a punto de tragar la tierra, pero nunca parecían pertenecer realmente allí. Se sentían raras. Uno de mis mejores amigos vivía en una de esas enormes casas en las afueras de la ciudad. Su familia tenía esta vasta propiedad justo donde los suburbios de la ciudad comenzaban a mezclarse con los campos profundos y silenciosos. Solíamos pasar mucho tiempo allí porque, sinceramente, era el lugar ideal. Toneladas de espacio para andar en 4x4, una enorme sala de estar para ver deportes y, por supuesto, un jacuzzi. Y aunque el lugar era divertido, no podía quitarme la sensación de que algo siempre estaba mal con él. La casa tenía una especie de inquietante quietud que colgaba en el aire, especialmente cuando el sol se ponía. No me avergüenza admitirlo, pero siempre he tenido miedo de la oscuridad. El tipo de miedo que se mete debajo de tu piel cuando estás solo, el tipo que te hace dudar de cada pequeño sonido en el silencio. No ayudaba que, cuando salías de la casa de mi amigo y tomabas el camino, te encontrabas con oscuridad. El camino serpenteante hacia y desde su casa estaba bordeado de árboles gruesos, y pasabas por uno de los cementerios más grandes de la ciudad. Casi no había farolas, y casi no había otros autos. Era espeluznante, una interminable extensión de carretera donde la única luz provenía de los faros de tu coche cortando la densa oscuridad, iluminando nada más que el vacío opresivo que te rodeaba. Siempre sentía una extraña energía inquietante al conducir por allí, pero lo dejaba pasar. Pensaba que solo era paranoia mía, nada más. Pero una noche, me encontré cara a cara con algo que no pude explicar. Era una noche perfecta de primavera, alrededor de las 10 de la noche. El clima estaba cálido, con una suave brisa, y tenía las ventanas bajadas, con la música sonando suavemente. El viaje fue normal, esa extraña mezcla de aislamiento silencioso y el suave zumbido de mis llantas sobre el camino. Cuando pasé por una curva en la carretera, fue cuando lo vi. Una familia, justo en medio de la carretera, a unos 50 metros por delante. Frené de golpe, mis llantas chillaron contra el asfalto. Mis faros cortaron la oscuridad e iluminaron la escena, pero incluso entonces, aún no podía comprender lo que estaba viendo. Había una mujer, alta y delgada, caminando al frente, con la espalda hacia mí. Detrás de ella, un hombre de tamaño promedio y un niño pequeño, tal vez de 8 años, con el cabello corto, y su rostro estaba oscurecido por la oscuridad. La madre empujaba un carrito. ¿Lo extraño? Nadie estaba hablando, nadie tenía una luz. La escena entera era inquietantemente silenciosa, como si simplemente estuvieran deslizándose por la oscuridad, ajenos al mundo que los rodeaba. Bajé la música, esperando escuchar algo, lo que fuera, pero no había nada. Ninguna voz, ningún sonido de pasos, ni siquiera el suave roce de la ropa. Solo silencio, silencio absoluto. Mi estómago se retorció en un nudo. Esto no era normal. Se movían lentamente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero no me miraban. Detuve el coche, sentándome en medio de la carretera, observándolos avanzar sin un solo vistazo en mi dirección. Esperé. Tal vez no me oyeron, pero no,
no se inmutaron, no se movieron fuera del camino. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Todo a mi alrededor se quedó en silencio, como si el universo hubiera quedado congelado. Mi mente corría, tratando de procesar lo que estaba pasando, pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más me picaba la piel. Esto no estaba bien. De repente, sin previo aviso, todos dejaron de caminar al mismo tiempo. El silencio se hizo aún más pesado, y luego, como si estuvieran sincronizados, lentamente giraron para mirar hacia mi coche. No puedo explicar el terror que sentí en ese instante. Sus caras, ni siquiera tuve tiempo de verlas. No lo necesitaba. La forma en que se movían, el giro sincronizado, su quietud, era como algo sacado de una pesadilla. Mi corazón latía fuertemente, mi cuerpo estaba congelado, paralizado por el miedo que se apoderó de mí. No recuerdo el momento exacto en que metí el coche en reversa, pero sé que fue como si mi cuerpo actuara antes de que mi mente pudiera procesar todo el horror de la situación. Debí haber retrocedido durante unos 20 segundos, mis manos temblando incontrolablemente sobre el volante, hasta que finalmente logré girar el coche, casi enviándome al canal. No miré atrás, no pude, solo pisé el acelerador y me alejé a toda velocidad, con el corazón en la garganta. Mientras atravesaba la noche, seguí mirando en mi espejo retrovisor, medio esperando verlos detrás de mí. Pero no había nada, solo carretera vacía, negra y sin fin, extendiéndose detrás de mí como un vacío. No reduje la velocidad hasta que llegué a la carretera principal, donde las luces de la ciudad finalmente rompieron la oscuridad. Seguí mirando el retrovisor, incluso mientras conducía por las calles de la ciudad. Nunca los volví a ver. Cuando le conté a mi amigo lo sucedido, me miró como si estuviera fuera de mi mente. Esperaba que tal vez él supiera algo, tal vez era solo una broma o personas jugando en la oscuridad. Pero no, dijo que nunca le había pasado algo así. Y no importa cuántas veces le cuente la historia a otros, siempre recibo una de tres reacciones. O creen que lo estoy inventando, o piensan que estoy loco, o me dicen que algo similar les ha pasado. Pero ninguno de ellos puede explicarlo. No puedo dejar de pensar en ello. Sigo preguntándome si alguna vez veré a esa familia nuevamente, si eran algo del más allá o simplemente personas extrañas tratando de asustar a alguien. Pero cuanto más lo pienso, más estoy convencido de que fue algo mucho peor que solo una extraña familia dando un paseo nocturno. El carrito, la forma en que se movían en perfecta sincronización, y el silencio. Sigo pensando en ello cada vez que conduzco por esa carretera de noche, y aún no he descubierto qué demonios vi esa noche. Era o un embrujo, una distracción, o algo mucho peor, y nunca sabré con certeza. Esto sucedió hace años, cuando aún estaba en la secundaria. Mis padres se habían ido fuera de la ciudad para una boda, dejándome sola en casa. Mi hermano mayor trabajaba el turno de noche, así que tenía la casa para mí sola. En ese entonces, vivíamos en un vecindario de clase baja en una ciudad que comenzaba a decaer. Como adolescente, no era del tipo fiestero, pero tampoco era un recluso. Era un tipo grande, tenía amigos, salía con chicas, pero en el fondo, disfrutaba de los raros momentos de soledad. Ese fin de semana, esperaba con ansias mi rutina habitual, jugar un poco de PlayStation, pedir pizza, ver Dragon Ball Z en maratón y luego dormir en el sofá junto a mi perro, Cecil. Cecil, un dulce y viejo beagle, era tan relajado como se puede ser. No ladraba mucho, generalmente solo dormía o pedía comida. Pero esa noche, algo era diferente. Alrededor de la 1 de la madrugada, estaba terminando mi pizza y comenzando a quedarme dormido cuando escuché un fuerte golpe proveniente del callejón trasero. Al principio no le di mucha importancia. Quiero decir, el ruido es parte de vivir en una ciudad. Pero Cecil, que había estado descansando sobre mi regazo, levantó de repente la cabeza, sus orejas se pararon. Su pelo se erizó, y fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Unos momentos después, escuché otro golpe, esta vez más fuerte. Cecil saltó del sofá y corrió directo hacia la puerta del sótano, ladrando y gruñendo como nunca lo había visto. He tenido perros toda mi vida, pero nunca lo había visto actuar de esta manera. Estaba en alerta, como si supiera que algo no estaba bien. Los golpes continuaron, persistentes y fuertes. Venían de la puerta trasera del sótano, una puerta vieja y oxidada que era difícil de abrir incluso con una llave. Fue entonces cuando me di cuenta,
alguien estaba tratando de entrar. No solo probando la puerta, sino intentando abrirla. Déjame darte algo de contexto. Cuando vives en un vecindario peligroso, te acostumbras a ciertos ruidos. Si alguien intenta entrar y se da cuenta de que la puerta está cerrada, generalmente se rinden. Pero si siguen insistiendo, eso es una señal de alarma. Quieren más que tus cosas, te quieren a ti. Corrí arriba para tomar el bate de béisbol que guardaba debajo de mi cama. No llamé a la policía, mirando hacia atrás, eso fue tonto, pero era un adolescente arrogante que pensaba que podía manejarlo. No iba a huir, tenía que averiguar qué estaba pasando. Mientras me dirigía al sótano, Cecil, que ya iba adelante, bajó corriendo las escaleras. De repente, escuché una voz de hombre, «Oh, mierda», y luego el golpe cesó. Permanecí despierto el resto de la noche, con el bate en mano, esperando. Cuando mi hermano llegó a casa a la mañana siguiente, le conté todo. Fuimos a revisar la puerta del sótano, y cuando intentamos abrirla, toda la puerta cayó de sus bisagras. Si Cecil no hubiera espantado a ese tipo, quién sabe qué habría pasado. Todos lo desestiman, diciendo que fue solo un perro haciendo su trabajo, pero cuando te digo que Cecil actuó como un perro completamente diferente esa noche, lo digo en serio. Él sabía que algo estaba mal. Siempre estaré agradecido con ese viejo Beagle. Gracias, amigo. Hace unos años, mi familia se quedó con mi suegro mientras esperábamos mudarnos a nuestra nueva casa. Apenas habíamos estado allí unos días cuando ocurrió algo extraño. Estaba durmiendo en un colchón inflable en la sala de estar con mis 3 hijos, de 10, 5 y 1 año. La casa en sí era bastante abierta, con la cocina, el comedor y la sala compartiendo el mismo espacio, separados por un mostrador. La casa estaba rodeada por grandes ventanas en todos los lados. Mi suegro había estado construyendo un porche, pero esa noche la construcción aún no estaba terminada. Habíamos estado dormidos unas horas cuando me desperté a medianoche. No sabía por qué me desperté, pero sentí que algo no estaba bien. Permanecí quieta por un momento, tratando de ignorarlo, cuando de repente, escuché un golpe en la puerta principal. No era fuerte, pero definitivamente era un golpe. Me quedé congelada. No quería abrir la puerta. Estaba tarde, hacía frío, y estábamos todos acurrucados bajo las mantas. Además, esa no era ni siquiera mi casa, así que no sabía quién podría estar tocando a esa hora. El golpe se volvió más insistente, pero nunca se convirtió en un golpe fuerte. Aún así, sentí que algo no estaba bien. Luego, comenzaron los golpecitos. Alguien estaba golpeando la ventana justo al lado del colchón inflable, donde mis hijos y yo estábamos durmiendo. Yo estaba de espaldas a la ventana, pero podía escuchar los golpecitos justo al lado de mi cabeza. Era inconfundible. Contuve la respiración, sin moverme, hasta que los golpecitos cesaron. Escuché pasos afuera, alejándose de la ventana y cruzando el porche. Hubo un sonido distintivo de alguien caminando sobre hojalata, lo cual no es fácil de ignorar. A la mañana siguiente, me enteré de que la única hojalata en el porche ya había sido colocada como techo. No había hojas de hojalata por ahí, lo que significaba, quienquiera que estuviera afuera tuvo que saltar al techo y luego saltar hacia abajo al final. Esa realización todavía me persigue. Hasta el día de hoy, no puedo quitarme la sensación extraña de esa noche. Y justo mientras escribo esto, un búho afuera acaba de emitir un grito extraño y perturbador, como si supiera exactamente lo que estoy recordando. Solía trabajar como despachadora para un servicio de ambulancia en una pequeña estación. Recibíamos todo tipo de llamadas, pero la que todavía me pone los pelos de punta fue con una paciente a la que llamaremos Susan. Tenía más de 70 años y recibía tratamiento de diálisis 3 veces a la semana. Todos conocíamos a Susan y a su hijo David, que tenía alrededor de 40 años. Eran pacientes regulares y la salud de Susan había estado empeorando. Un día, Susan no se sentía bien, pero insistió en ir a su cita de diálisis. Durante el tratamiento, perdió el conocimiento y fue trasladada al hospital. La siguiente vez que llegaba a su cita, llamamos al hospital para confirmar su alta y nos dijeron que probablemente la darían de alta ese día, aunque seguiría recibiendo diálisis en el hospital. Lo raro ocurrió después. Llamamos a David para saber cómo estaba Susan, y él nos dijo que no se sentía bien, pero que no iba a asistir a la cita. Cancelamos su viaje, pero la siguiente vez que lo verificamos,
David nos dijo que había vuelto al hospital. No pensábamos mucho en ello dada su condición. Esto siguió durante un tiempo. Cada vez que llamábamos, David nos decía que ella estaba en el hospital. Luego, un día, no pudimos comunicarnos con David. Así que enviamos un equipo para recoger a Susan para su cita. Cuando tocaron la puerta, David abrió, sorprendido de que estuviéramos allí. Nos dijo que Susan seguía en el hospital, pero cuando el equipo insistió en revisarla, algo no se sentía bien. Llamaron inmediatamente al hospital, pero no había ningún registro de Susan allí. Entonces, pedimos una verificación del bienestar de Susan en su casa. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficina del sheriff. Los oficiales habían llegado a la casa y, cuando entraron, encontraron una visión horrible. Susan estaba sentada en el sofá, envuelta en mantas como si estuviera viendo televisión, pero llevaba muerta 2 semanas. David había estado cambiándole la ropa y sentándose con ella como si nada hubiera pasado. Resultó que David había mantenido su cuerpo en casa, pretendiendo que seguía viva. Es una historia que nunca podré olvidar, una que todavía me persigue hasta el día de hoy. Era la primavera de 2018, y yo tenía 19 años, viviendo en Nebraska. La ciudad más grande del estado era donde crecí, pero aunque era la más grande, seguía estando rodeada de interminables extensiones de campos de maíz y trigo. La ciudad se estaba expandiendo lentamente, con grandes mansiones y vastas propiedades comenzando a arraigar en los bordes de la ciudad. Esas enormes propiedades parecían estar a punto de tragarse la tierra por completo, pero nunca parecían pertenecer realmente allí. Se sentían raras. Uno de mis mejores amigos vivía en una de esas enormes casas en las afueras de la ciudad. Su familia tenía una gran propiedad justo donde los suburbios de la ciudad comenzaban a mezclarse con los campos profundos y silenciosos. Solíamos pasar mucho tiempo allí porque, honestamente, era el lugar perfecto. Toneladas de espacio para montar 4x4, una gran sala de estar para ver deportes y, por supuesto, un jacuzzi. Y aunque el lugar era divertido, no podía quitarme la sensación de que siempre había algo raro en él. La casa tenía una especie de quietud inquietante que flotaba en el aire, especialmente cuando se ponía el sol. No me avergüenza admitirlo, pero siempre he tenido miedo de la oscuridad. Ese tipo de miedo que se mete bajo tu piel cuando estás solo, el tipo que te hace dudar de cada pequeño sonido en el silencio. No ayudaba que, cuando salías de la casa de mi amigo y tomabas el camino, te encontrabas con oscuridad. El camino sinuoso hacia y desde su casa estaba bordeado de árboles gruesos, y de camino, pasabas por uno de los cementerios más grandes de la ciudad. Casi no había farolas, y apenas había otros autos. Era espeluznante, una interminable extensión de camino donde la única luz provenía de tus faros cortando la densa oscuridad, iluminando nada más que el vacío opresivo a tu alrededor. Siempre sentía esta extraña y molesta energía cuando conducía por allí, pero lo dejaba pasar. Pensaba que era solo paranoia mía, nada más. Pero una noche, me encontré cara a cara con algo que no pude explicar. Era una noche perfecta de primavera, alrededor de las 10 de la noche. El clima estaba cálido, con una ligera brisa, y tenía las ventanas bajadas, con la música sonando suavemente. El viaje era normal, esa extraña mezcla de aislamiento tranquilo y el suave zumbido de mis llantas sobre el camino. Al llegar a una curva en el camino, fue cuando lo vi. Una familia, justo en medio del camino, a unos 50 metros por delante. Pisé los frenos, mis llantas chillaron contra el asfalto. Mis faros cortaron la oscuridad e iluminé la escena, pero incluso entonces, todavía no podía comprender lo que estaba viendo. Había una mujer, alta y delgada, caminando al frente, con la espalda hacia mí. Detrás de ella, un hombre de tamaño promedio y un niño pequeño, tal vez de 8 años, con el cabello corto, y su rostro estaba oscurecido por la oscuridad. La madre empujaba un carrito. Lo raro, nadie hablaba, nadie tenía una luz. Toda la escena estaba extrañamente silenciosa, como si simplemente estuvieran deslizándose por la oscuridad, ajenos al mundo que los rodeaba. Bajé la música, esperando escuchar algo, lo que fuera, pero no había nada. Ninguna voz, ningún sonido de pasos, ni siquiera el suave roce de la ropa. Solo silencio, silencio absoluto. Mi estómago se retorció en un nudo. Esto no era normal. Se movían lentamente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero no me miraban. Detuve el coche,
Me quedé en medio del camino, observándolos avanzar sin un solo vistazo en mi dirección. Esperé. Tal vez no me oyeron, pero no se inmutaron, no se movieron fuera del camino. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Todo a mi alrededor se quedó quieto, como si el universo hubiera quedado congelado en su lugar. Mi mente corría, tratando de procesar lo que estaba sucediendo, pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más me picaba la piel. Esto no estaba bien. De repente, sin previo aviso, todos dejaron de caminar al mismo tiempo. El silencio se hizo aún más pesado, y luego, como si estuvieran sincronizados, lentamente giraron para mirar hacia mi coche. No puedo explicar el terror que me invadió en ese instante. ¿Sus caras? Ni siquiera tuve tiempo de verlas. No lo necesitaba. La forma en que se movían, el giro sincronizado, su quietud, era como algo sacado de una pesadilla. Mi corazón latía fuertemente, mi cuerpo estaba congelado, paralizado por el miedo que se apoderó de mí. No recuerdo el momento exacto en que metí el coche en reversa, pero sé que fue como si mi cuerpo actuara antes de que mi mente pudiera procesar todo el horror de la situación. Debí haber retrocedido durante unos 20 segundos, mis manos temblando incontrolablemente sobre el volante, hasta que finalmente logré girar el coche, casi enviándome al canal. No miré atrás, no pude, solo pisé el acelerador y me alejé a toda velocidad, con el corazón en la garganta. Mientras atravesaba la noche, seguí mirando en mi espejo retrovisor, medio esperando verlos detrás de mí. Pero no había nada, solo camino vacío, negro e infinito, extendiéndose detrás de mí como un vacío. No reduje la velocidad hasta que llegué a la carretera principal, donde las luces de la ciudad finalmente rompieron la oscuridad. Seguí mirando el retrovisor, incluso mientras conducía por las calles de la ciudad. Nunca los volví a ver. Cuando le conté a mi amigo lo sucedido, me miró como si estuviera fuera de mi mente. Esperaba que tal vez él supiera algo, tal vez era solo una broma o personas jugando en la oscuridad. Pero no, dijo que nunca le había pasado algo así. Y no importa cuántas veces le cuente la historia a otros, siempre recibo una de tres reacciones. O creen que lo estoy inventando, o piensan que estoy loco, o me dicen que algo similar les ha pasado. Pero ninguno de ellos puede explicarlo. No puedo dejar de pensar en ello. Sigo preguntándome si alguna vez veré a esa familia nuevamente, si eran algo del más allá o simplemente personas extrañas tratando de asustar a alguien. Pero cuanto más lo pienso, más estoy convencido de que fue algo mucho peor que solo una extraña familia dando un paseo nocturno. El carrito, la forma en que se movían en perfecta sincronización, y el silencio. Sigo pensando en ello cada vez que conduzco por esa carretera de noche, y aún no he descubierto qué demonios vi esa noche. Era o un embrujo, una distracción, o algo mucho peor, y nunca sabré con certeza. Si disfrutaste esta aterradora historia, asegúrate de suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos vídeos. Mantente seguro por ahí, nunca sabes quién podría estar observando.